ver cuáles son las instituciones centrales. Pues no hay duda, la Zagarpa es una institución sumamente importante, el CONACYT por el otro lado también lo es, pero hay algunas instituciones públicas de nuestro país de las cuales esperaríamos un involucramiento mucho más fuerte en lo que es la innovación en el sector agroalimentario, notablemente, por ejemplo, la Secretaría de Economía, ¿sí? La Secretaría de Economía tiene fondos para la innovación, la Secretaría de Economía regula el comercio, la Secretaría de Economía tiene fondos para empresas, pero realmente tiene un involucramiento muy bajo con lo que es el sector agroalimentario, y creo que es algo que debe revisarse. Entonces aquí vemos nuestras conclusiones respecto a los actores y la articulación del sistema. Entonces, el apego al modelo lineal, se confía excesivamente en el primer eslabón de esa cadena, o sea, la idea de que el science push va a hacernos el trabajo. La verdad es que el market pull también tiene mucha importancia y hay que tomarlo en cuenta. El SNIT, este Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología, es un actor muy importante, pero que lo tienen allí con muy pocos recursos. No tiene una estructura orgánica ni los recursos para poder cumplir con sus objetivos. Jaime, aquí estás tú, que eres el director. Cuando yo miré en la ley de desarrollo rural las funciones que le asignan el SNIT, yo dije, pobre Jaime, qué barbaridad, ese pobre hombre no ha de dormir con tantas responsabilidades que le da la ley y tan pocos recursos para hacerlo. Entonces, vamos, hacen cosas interesantes, pero deberían hacer mucho más, pero no tienen los recursos. La acción de las fundaciones Produce ha sido muy importante en el fomento de la investigación, y Fundaciones Produce se ha convertido en el principal detonador de actividades de investigación y transferencia tecnológica en el país. Maneja recursos y, algo muy importante, trabaja en la definición de las agendas de innovación. Nada más que obvio que hay que escuchar a los productores, pero los productores normalmente le plantean a las fundaciones Produce objetivos de investigación de muy corto plazo, y esto genera un enfoque productivista que sacrifica una visión de largo plazo para el sector. Si ustedes miran pormenorizadamente, estado por estado, las agendas de innovación, hay muchas cosas recurrentes en que se habla de hacer investigación para cosas que ya existen, y poca presencia de recursos para investigaciones estratégicas de mediano y largo plazo para detonar diferentes ramas dentro del sector. Entonces volvemos a la misma conclusión que ya teníamos en el anterior. El SNIA mexicano es más bien un sistema de investigación con pocos componentes de innovación, dado que los generadores de conocimiento no cuentan con los instrumentos más efectivos para transferir sus resultados y así articularse con los usuarios. Pasamos al eje 3 muy rápidamente. El eje 3 involucró revisar todo el marco legal, las instituciones encargadas de hacer operativo ese marco legal, y por supuesto también lo que son planes y programas. Entonces, pues no hay duda, las leyes más importantes para la innovación en el sector agroalimentario son la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Ciencia y Tecnología, que por cierto me falta en mi lámina, la Ley de Ciencia y Tecnología que es clave. Hay otras leyes accesorias que regulan aspectos importantes como la propiedad industrial, la propiedad intelectual relacionada con las variedades vegetales, que está en la Ley Federal de Variedades Vegetales.
en lo que es la biotecnología, pues no, la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, la regulación ambiental expresada en la ley del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, etcétera. Cuando hemos hecho este trabajo, nos damos cuenta que hay una compleja red de leyes, reglamentos, normas y programas que realmente es un tejido sumamente complicado. En lo que es la innovación, pues aquí vemos ustedes, ven ustedes una gráfica en la que vemos que el espectro de actividades encaminadas a generar innovaciones, nuevamente siguiendo el modelo lineal, comenzando con la investigación básica y llegando hasta la comercialización de los productos innovadores, pues aquí se ve cómo hay diferentes programas de apoyo a la innovación concentrados principalmente ¿dónde hay más densidad de programas? En la parte inicial de la investigación. La conclusión, digamos, es: tenemos un marco legal y normativo muy complejo, pero al final de cuentas bastante completo, que da lugar a un montón de programas. Entonces tenemos muchos programas, pero poca plata. Entonces, pues el presupuesto para ejercer los programas es bajo. Como son tantos los actores en esto, hay dispersión de esfuerzos y dispersión de recursos. Hay una difusión insuficiente sobre los objetivos y la forma de operar de los programas, y por supuesto la consabida falta de coordinación y a veces hasta competencia entre programas. Esto es tan complejo que lleva a que los tiempos institucionales no estén alineados con lo que son los tiempos de los productores y las empresas. Entonces hay muchos desfases. Se han ido aliviando, como ya dije, con la definición de las agendas de innovación y las acciones cercanas de las fundaciones en las entidades de la República. Esta descentralización en cuanto a la definición de las agendas de innovación, y esto no lo digo yo, a nosotros nos lo dijeron los entrevistados, hace que las autoridades, concretamente los gobernadores de los estados, tengan bastante influencia en la definición de las agendas de innovación. Pero ¿es esa influencia de los gobernadores una respuesta a la prioridad productiva y a la prioridad científica y tecnológica, o una respuesta a una prioridad política? Algunos dicen que es más por una prioridad política. Y finalmente, la síntesis de nuestras conclusiones. La difusión del conocimiento en el Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria es heterogénea e inequitativa. Hay una distribución desigual a nivel regional. Conforme se reduce la capacidad económica de los productores, también se reduce su posibilidad de articularse con los actores del Sistema Nacional de Innovación. Es decir, a los productores con recursos les va mejor, y conforme tienes menos recursos te va peor en la innovación. El marco institucional es para todo tipo de productores, pero en la práctica las instituciones se diferencian para atender demandas esencialmente diferentes, siguiendo la lógica del tamaño, la capacidad de negociación, el nivel técnico y las relaciones con el mercado que tienen los diferentes actores. Por ello decimos que el SNIA requiere cambios para que se pueda actuar en la reducción de las diferencias de acceso por parte de productores y diferentes tipos de empresas a los beneficios del cambio técnico. Y estamos seguros de que hay que adoptar un enfoque de desarrollo rural, regional y social que privilegie la difusión amplia del conocimiento, que privilegie la difusión, no la generación. Los productores no quieren papers en las revistas, ¿sí? Es bastante interesante. En un periodo de 10 años el sector publicó más de 10,000 papers en revistas. Más de 10,000. ¿Cuántas patentes? 30. ¿Sí? Entonces, vean ustedes este desbalance tan notable, ¿sí? Entonces,
tenemos que plantear esto de que el sistema se oriente a la solución de los problemas de los diferentes productores y las empresas agroalimentarias. En cuanto a recomendaciones, pensamos que el sistema debe contar con mayores recursos, lo cual es una condición indispensable para diseñar y ejecutar programas con objetivos diferenciados. Se requiere promover la innovación en diferentes estratos de productores, ofreciendo a cada quien lo que necesita. Se debe adoptar una perspectiva regional, introducirse un nuevo sistema de incentivos para que los generadores de conocimiento vayan al encuentro de demandas. El investigador no ve incentivo claro en la transferencia tecnológica, lo ve mucho más claro en publicar y mantenerse en el SNI. Esa es una realidad. Estamos en la UNAM y nosotros pensamos igual. Yo soy miembro del SNI, quiero seguir en el SNI. Pues es un sentir común de lo que los miembros de esta comunidad, y creo que debe haber un sistema de incentivos diferente. Cada vez lo repetimos, pero el sistema de incentivos sigue prácticamente sin cambio. El marco institucional requiere una revisión a fondo en cuanto a la organización para su ejecución. No están mal las leyes, ¿sí? Lo que está con problemas es la ejecución de lo que dicen las leyes. La política de innovación requiere que haya objetivos socioeconómicos compartidos entre grandes grupos del sector, y requeriremos ciertamente diseñar instrumentos de política que sean más efectivos que los existentes en este momento. De verdad, no se requiere un cambio tan radical. Lo que necesitamos es tener en mente que para ser efectivos necesitamos ser unos buenos solucionadores de problemas del sector. Y con eso les doy las gracias. Agradecemos al doctor José Luis Olleiro. Para comentar esta investigación tenemos en primera instancia a la maestra en Ciencias Leticia Deschamps, secretaria ejecutiva de la red Innovagro. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a hacer un comentario sobre lo que hemos venido trabajando en el IICA y en la red Innovagro como parte de la Secretaría Ejecutiva. Básicamente mi comentario tiene que ver con 3 puntos. En primer lugar, hablar sobre la guía, que ya lo comentó algo José Luis Olleiro. Hacer un comentario también sobre el diagnóstico y las políticas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agroalimentario, y finalmente terminar con aportaciones de la red Innovagro a todo este proceso. En relación a la guía metodológica, nosotros iniciamos en 2011 el diseño. Fue un proceso largo. Como ya comentó José Luis Olleiro, está a cargo de Sergio Sales, que está en la Universidad de Campinas, y él fue el que lideró todo este proceso. Se realizaron estudios piloto y se validaron estos estudios en 3 países. Se aplicó finalmente en Argentina, en Bolivia y en Costa Rica. Y el año pasado iniciamos la aplicación ya de la guía revisada y validada en 3 países, que fue Bolivia, Costa Rica y México. Este año lo que queremos es una nueva edición de la guía. Todo lo que se hizo el año pasado, el trabajo con los investigadores, la aplicación práctica en los diferentes países, pues nos permitió ir haciendo ajustes a la guía, y esperamos que ahora esta guía sea una guía nueva,
que se pueda aplicar en otros países. Como decía José Luis, nuestra intención es que este instrumento pueda ser útil para América Latina y que se pueda aplicar en diferentes países. En este año estamos esperando poderlo aplicar por lo menos en 2 países más. El objetivo de la guía es contribuir a generar y profundizar en el conocimiento sobre la dinámica de los países y sus oportunidades para fortalecer el proceso de innovación y alcanzar el desarrollo socioambiental y económico, y esto en el sector agroalimentario. Es muy importante comentar con ustedes que el enfoque de la guía es un enfoque que tiene que ver con sistemas nacionales de innovación, y también es importante subrayar aquí la complejidad que implica incluir el sector agroalimentario, sobre todo porque los países estamos muy acostumbrados a manejarnos en función del sector agropecuario, incluyendo la acuacultura y el sector forestal, pero no estamos viendo todo el sector agroalimentario que implica la agroindustria, entre otras cosas. Los componentes de la guía ya los comentó José Luis bastante bien, no voy a meter a detalle, son 3 dimensiones distintas, y al final tenemos un marco analítico integrador que permite pues lograr articular las diferentes dimensiones analíticas y tener una visión sintética de lo que está pasando en el Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria. ¿Cuáles son los resultados que nosotros vimos en la aplicación de esta guía? En primer lugar, la aplicación pues resultó que fue distinta en cada uno de los países, distinta por las condiciones del sistema en cada país, pero también por la situación de la estadística en cada uno de los países, ¿no? Los indicadores específicos del sector agroalimentario son diferentes y son difíciles de obtener. En algunos casos no existen o hay muy pocos indicadores de este tipo. Un aspecto importante es que no se cuenta con información y estadísticas nacionales que distingan los distintos tamaños y tipos de productores. Y aquí también es importante ubicar que cada país tiene una interpretación distinta de los tipos de productores. Para unos, el pequeño productor tiene ciertas características que no coinciden con Costa Rica o que no coinciden con México, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay diferencias en la conceptualización de los productores, tamaños y tipos de productores. En la mayoría de los diagnósticos que se realizó se utilizaron estadísticas nacionales, y esto pues dificulta un poco la comparación entre los países, ¿no? Pero sin embargo eran estadísticas que estaban accesibles para poder profundizar en el diagnóstico. Y una cosa que es muy importante, y aquí sí lo quiero subrayar ante ustedes que todos están interesados en el sistema, en los sistemas nacionales de innovación, y algunos de ustedes son responsables de esto en sus instituciones, pues es la dificultad de la obtención de indicadores específicamente orientados a la innovación. O sea, no se podía encontrar con indicadores que nos dijeran cuáles son los nuevos productos, cuál es la infraestructura que se tiene para el transporte, para la logística, qué inversión hay, por ejemplo, en equipamiento para producción y procesamiento. La inversión del sector privado no es accesible. En el caso de México es dificilísimo contar con esa estadística. No hay acceso a patentes, a licencias, al número de investigadores que se tiene en los países, a la innovación también de procesos, a la certificación en ciertos nichos, al acceso que tiene la población rural a Internet. Entonces tenemos una gran dificultad para encontrar estadísticas que nos permitan ubicar qué está pasando en la innovación en los diferentes países de América Latina, además de las diferencias de conceptualización entre los países. Con todo esto, lo que nosotros planteamos fue el cambio a la guía a partir de la aplicación, y aquí lo que decidimos hacer fue flexibilizar algunos indicadores y elementos para que la guía pueda permitir adaptaciones a las diferentes realidades de cada uno de los países.
lograr que siempre haya una convergencia metodológica en la aplicación de la guía, esto sobre todo para poder hacer comparaciones entre los países, tratar en la medida de lo posible de usar estadísticas universales, estadísticas que nos permitan esta comparación y complementar este estudio, este diagnóstico con otros estudios, con otras investigaciones, estudios, análisis, de manera que estos también nos proporcionen datos para fortalecer el diagnóstico. Y finalmente también a través del análisis de la aplicación de la guía pudimos identificar diferentes tipos de políticas que están orientadas más a la innovación hacia las bases productivas y políticas enfocadas al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Finalmente, nosotros vamos a tratar de tener este año, ya tenemos una nueva edición de la guía, pero esperamos incluso poder incorporar los comentarios que hoy nos hace el doctor Pope a esta nueva edición de la guía, pero la idea es que tengamos un instrumento que sea flexible, con un mínimo de estandarización de indicadores, que además nos permita realizar un diagnóstico general, pero que sea sintético y que nos permita tener posibilidades de comparar entre los países. Esto de la comparación entre los países es importante sobre todo para organismos internacionales como el IICA o organismos multilaterales, porque entonces podemos ubicar qué es lo que está pasando en los diferentes países y cómo apoyar o influir en mejorar y fortalecer los sistemas nacionales de innovación. Y finalmente, pues tener una caracterización completa y sintética del sistema. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros encontramos en los diferentes países de América Latina y el Caribe a partir de la experiencia de aplicación de esta guía? Pues se necesita, por un lado, promover la homogenización de la tipología de productores e impulsar en los diferentes países la recolección de información. Esto que les decía de que cada país tiene su forma de entender el pequeño, mediano y el gran productor, y también pues cómo acceden a la información y cómo tienen sus estadísticas nacionales. Y además necesitamos tener un sistema que nos permita recolectar información de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, y específicamente también del sector agroalimentario, o sea, no que sea agropecuario, sino del sector agroalimentario. En cuanto al diagnóstico, pues José Luis fue muy claro. Él nos permitió ubicar lo que está pasando en el Sistema Nacional de Innovación Agroalimentario en México, y lo que nos queda claro es que es un marco institucional amplio, muy complejo, pero que finalmente puede ser ineficaz e ineficiente dada la complejidad de este sistema. Un aspecto determinante es la desarticulación que se ve entre los actores y entre las funciones que hay. Hay una muy baja prioridad a la innovación, y él nos dejaba muy claro ver en sus gráficas las estadísticas de cómo la inversión en innovación en México, en el sector agroalimentario, es muy, muy baja. Y por otro lado, hay una gran desigualdad entre los beneficios que tienen los productores, los diferentes tipos de productores y las diferentes regiones de nuestro país, y yo diría también los diferentes sectores. Y finalmente él concluye que hay una gran necesidad de revisar de manera profunda la política de innovación. Esta conclusión me parece muy, muy importante, y creo que en este momento estamos en un momento fundamental para poder trabajar en este aspecto en México. Nosotros hemos venido diciendo que justo en otros momentos y en otros trabajos que hemos venido realizando, que es necesaria esta política de innovación, y que esta política de innovación se tiene que orientar a la solución de los problemas. Fundamentalmente la solución de problemas para lograr
una mayor competitividad, también lograr una mayor equidad entre los diferentes estratos de productores, en las diferentes regiones, una mayor sustentabilidad y la productividad del sector agroalimentario. Se necesita una política de innovación que nos permita una mayor vinculación, que haya vinculación entre investigación, extensionismo, productores y que tenga resultados tangibles. Una mayor articulación entre las diferentes funciones, la función de investigación, la función de capacitación, la función de transferencia y la función de extensión con el mercado, con el financiamiento. Y también que esta política de innovación privilegie la coordinación al interior de la Secretaría, entre las diferentes áreas de la Secretaría, pero también la coordinación entre las secretarías. Ya José Luis destacaba la importancia que tiene en el Sistema Nacional de Innovación la Secretaría de Economía y la poca visibilidad que tiene el sector agroalimentario dentro de la estrategia de la Secretaría de Economía. Bueno, si ellos son los que encabezan, necesitamos lograr una mayor visualización y una mayor incidencia del sector agroalimentario en la política nacional y sobre todo lograr una coordinación entre los diferentes sectores que están participando en el sector agroalimentario. Y el enfoque tiene que ser un enfoque hacia el sector agroalimentario y no solamente a lo agropecuario. Esto significa que tendríamos que considerar diferentes tipos de innovación. La política actualmente está muy orientada a la innovación tecnológica y aquí tenemos que sumar otros tipos de innovaciones. Ya en el diagnóstico se destaca que es muy importante toda la parte institucional, pues también tenemos que sumar aquí las innovaciones sociales. ¿Por qué las innovaciones sociales? Porque son las que nos permiten finalmente lograr una mayor equidad en el sector agroalimentario. Y además tenemos que lograr que esta política pueda destacar o impulsar innovaciones que nos lleven a atender los retos actuales. ¿Cuáles son los retos actuales? Todos los conocemos, ¿no? La seguridad alimentaria, el cambio climático, la productividad, el deterioro de los recursos naturales, la reducción de desperdicios, la sanidad y la inocuidad y la nutrición y alimentación. A mí me parece que lo que se ha planteado en el diagnóstico nos permite tener bases suficientes como para poder tomarlo como punto de partida para la construcción de una agenda nacional de innovación para el sector agroalimentario. Ya tenemos un ejercicio periódico de realización de agendas estatales de innovación en México, pero no tenemos una agenda nacional de innovación que tenga este enfoque del sector agroalimentario. La construcción de esta agenda nos permitiría también lograr que esta política que destaqué anteriormente se pudiera concretar en los términos en los que hablamos. Y ahí también podríamos, a partir de esto, generar condiciones para una coordinación nacional más efectiva, una coordinación más nacional efectiva hacia el sector agroalimentario, que tenga estímulos, un marco institucional que genere estos estímulos, incentivos y reglas. Actualmente tenemos diferentes programas que van orientados a la innovación, pero cada uno de los programas tiene sus propias reglas y algunas de las reglas no están articuladas, no tienen reglas comunes y entonces tendríamos que ver